Bien, con el gusto de estar con ustedes abordando estos temas que son centrales en el desarrollo de los cuidados paliativos. Los dilemas bioéticos realmente tienen un aterrizaje clínico en los cuidados paliativos. Realmente cada toma de decisiones y cada situación que nos plantean los pacientes nos remite a nuestros valores, a nuestros principios y también a las diferentes corrientes con las cuales se manejan. Sin que por ello algunos sean fáciles. La verdad es que la toma de decisiones en caso de cuidados paliativos es una situación verdaderamente compleja. Es una técnica realmente que debe tomarse diferentes métodos de deliberar. Tenemos hasta 62 formas de hacerlo, pero sí hay unos esquemas muy prácticos para la toma de decisiones difíciles que vamos a concretizar en algunos de estos dilemas. Veremos la siguiente diapositiva. Bueno, que esta realmente en relación a la vida como fenómeno, la vida es un fenómeno que se da en la materia orgánica estructurada, no en la materia inorgánica y no en la materia orgánica que pierde la estructura. La vida es un fenómeno que tiene inicio y tiene fin. Y en la vida como una actividad, como un fenómeno, pues consiste en la presencia de energía de animación dentro de un soma o cuerpo. En el momento que esa energía de animación deja de interactuar con el medio ambiente, es cuando termina la vida. Ahora, esto es fácil de definir así conceptualmente. Sin embargo, cuando se da una atención clínica, donde nosotros estamos valorando los diferentes elementos que componen el funcionamiento de los aparatos y sistemas para mantener el proceso de la vida, pues no es fácil tratar de favorecer a la homeostasis, no es fácil tratar de hacer alguna intervención compensatoria y siempre nos remitimos a nuestros valores que tenemos que confrontar muchas veces con los valores del paciente y a veces con los valores de la familia, como veremos en la siguiente diapositiva. Tenemos uno de los primeros dilemas, de los más frecuentes, no por ello más importante, pero sí es de los más frecuentes. Primero que todo, pues tenemos la obstinación terapéutica como un dilema relevante dentro de nuestras actividades técnico-médicas. Entonces, estos dilemas bioéticos de atención clínica en los pacientes ya en estado crítico o pacientes que sabemos que están al final de la vida, pues es frecuente que tengamos que valorar el tipo de atención, el tipo de medida que se va a establecer o a retirar. Entre ellos, pues bueno, decimos el dilema de obstinación terapéutica, que también en otras partes es conocida como ensañamiento terapéutico o encarnizamiento terapéutico, en un español más castizo. La obstinación terapéutica, pues, es derivada, procede del objetivo general de la práctica médica. Porque nosotros, ¿por qué entramos en nuestra carrera? Pues con la idea siempre de curar y siempre curar y curar todo y curar siempre. Y en muchas ocasiones, con tal de curar, consideramos que el fin justifica los medios. Y así podríamos decir que el fin de curar, pues sí, justifica los medios de hacer una amputación en ocasiones, cuando tenemos que retirar un pie diabético, en ocasiones cuando tenemos un carcinoma cervicuterino, quitar la función reproductiva, extirpar un órgano que está afectado por cáncer, pues bueno, es un medio muy agresivo, es un medio definitivo, pero es un fin que va a justificar este medio. No siempre es tan claro como en estos ejemplos. En ocasiones sí queremos curar, pero ¿en razón a qué?
Sí, es nuestro objetivo hacerle el bien al paciente, pero a veces acabamos haciéndole el mal cuando lo que deseamos es hacerle el bien. Entonces, entrando en la consideración de esto, veremos la siguiente diapositiva. Que cuando esto era sencilla, la atención médica era lógica, bueno, pero poco a poco fuimos incorporando tecnología, porque tenemos mayores necesidades, mayor comprensión, mayor exigencia de parte del paciente y de la familia. Entonces, hemos incorporado procedimientos que antes no se hacían. Antes la cirugía era un procedimiento que solo hacían los cirujanos, no lo hacían los médicos, ¿verdad? Luego nos convertimos en médicos cirujanos. Recordemos cuando se pensaba mucho en hacer una cirugía, porque no teníamos técnicas de antisepsia, no teníamos antibióticos, no teníamos instrumental, entonces muchas veces la cauterización nos salía mucho peor, el paciente se chocaba por el dolor o moría porque si tenía un shock hipovolémico más un shock neurogénico así, por dolor, pues nosotros queríamos curar al paciente, pero pues acababa muriendo, ¿verdad? Entonces, tenemos esta finalidad, pero no siempre es tan claro cómo lo vamos a lograr. Nos estamos apoyando en la tecnología, pero ahora que tenemos pacientes con un soporte vital avanzado y lo vamos a tener a un paciente intubado, con uso de ventilador, paciente sometido a hemodiálisis, paciente que está en una función cardíaca a través de la estimulación con aminas, o que lo tenemos con un marcapasos profesional o definitivo, ¿verdad? Vamos a tratar nosotros con todo este manejo, vamos a tratar de estabilizar o de compensar una falla orgánica múltiple. Cuando hay un agotamiento de la reserva funcional y nosotros estamos haciendo y haciendo deseos, siempre desarrollamos esa idea de que a mí no se me mueren, yo para eso estudié, en mi guardia nadie se va, y estamos pegaditos al paciente manejando, utilizando todo esto o pidiendo la ayuda al resto del equipo, a otro profesional con esta especialización para no permitir que el paciente se vaya, ¿sí? Pero nosotros, el personal de salud, debemos reconocer que hay lesiones que son mortales por necesidad. Sí, que muchas veces esto, dentro de la historia natural de la enfermedad, lo único que se interpone a la evolución natural es el acto médico. Pero hay lesiones que hagamos lo que hagamos, son mortales por necesidad. Entonces debemos reconocer su existencia para no caer en lo que decíamos en la diapositiva anterior, el ensañamiento o encarnizamiento terapéutico. Los límites de la terapéutica, hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Podríamos ver en la próxima diapositiva que tenemos que prevenir, que no este dilema no nos vaya a alcanzar. ¿Por qué? Porque lo principal es prevenir. Ya cuando estamos ahí tenemos que actuar de alguna manera. Entonces, para prevenir vernos en este dilema de que queremos hacer algún procedimiento y no sabemos si es el límite, la limitación de nuestro esfuerzo terapéutico, porque da lo mismo hacerlo que no hacerlo, o vamos a dificultar las circunstancias de la evolución del paciente con lo que hagamos, ¿sí? Vamos a pensar que nosotros tenemos la consideración en la medicina moderna que todo se cura. Si no es con una cosa, es con otra. Vamos a curarlo todo. Pero desgraciadamente, pues la muerte no se cura. Hasta el momento, todos los humanos somos mortales. Todavía nadie ha encontrado la forma de llegar a la inmortalidad. Entonces vamos a pasar por la muerte, y la muerte pues no se cura. Es un proceso fisiopatológico que desemboca en la defunción del individuo, y lo que nosotros hagamos, nuestros actos médicos, en muchas ocasiones solo van a dificultar las circunstancias que rodean a la muerte del paciente. ¿Sí? Entonces, para poder abordar este dilema de la obstinación terapéutica, tenemos que apegarnos, ¿sí?, a una monitorización y una evaluación estricta, ¿sí?, de la posibilidad de supervivencia de cada paciente. ¿Y cómo vamos a predecir? ¿Cómo vamos a adivinar? Esto no es una adivinación, es una ciencia.
Tenemos instrumentos auxiliares, son los índices pronósticos, ¿sí? Y vamos a considerar estos índices pronósticos como las tablas que nos ayudan para establecer estos índices, como lo serían el Apache, el Azteca, el PSI, el PURP 65, el SOFA, el Weekly SOFA, el News, una serie de consideraciones que se ha realizado por distintos profesionales y que van a considerar la respuesta propia de cada paciente, pero ya extrapolando datos de una gran cantidad de pacientes, nos pueden dar una orientación más objetiva de cómo la evolución de este paciente puede ayudarle a la supervivencia o lo está orientando hacia la defunción. Y entonces vamos a individualizar cada paciente, ser objetivos con cada caso y vamos a someterlo a una evaluación conjunta por pares nuestros, ¿sí? Y de no ponernos de acuerdo los profesionales del área que estamos atendiendo, el equipo que está atendiendo a este paciente, los médicos tratantes podríamos someterlo todavía a un comité de bioética clínica hospitalaria, el cual no está sujeto al sesgo que pudiéramos tener por ser nosotros los médicos que estamos otorgando la atención directa, que muchas veces entramos en lo que se llama una ceguera de taller, veo lo que quiero ver o nada más lo que es mi experiencia. Otra persona u otro grupo de profesionales que sea ajeno a la atención clínica y podrá ser mucho más objetivo y más sistemático bajo estos protocolos, podrán juzgar nuestro caso y darnos su opinión, ¿sí? Entonces, aquí para evitar uno de los medidas preventivas principales de los ordenamientos jurídicos, que en este caso sí nos ayudan, es importante que se conozca, se difunde y se anexe el documento de voluntades anticipadas, de los cuales nuestro estado es uno de los pioneros en incorporarlo dentro de su legislación. Y entonces el paciente es quien previene la obstinación terapéutica. El propio paciente puede decidir sobre su vida bajo el principio de autonomía. Si el paciente es el que debe poner los límites hasta dónde pretende, qué es lo que él desea para su tratamiento. Por desgracia, la mayor parte de los pacientes desconocen cuáles son los procedimientos, los alcances y el pronóstico que tiene el ingresar a una unidad de cuidados intensivos, el ser sujeto a este tipo de procedimientos como lo es una intubación, una ventilación mecánica, una hemodiálisis, un trasplante, el uso de un marcapasos, si un estado de gravedad, porque la información que tiene el público general es a través de programas televisivos, que muchas veces son fantasiosos o que no se consideran todos los aspectos, como lo es riesgo, como lo es sufrimiento físico, dolor físico, sufrimiento emocional, tiempo, pérdida de la esperanza, muchísimos elementos que el clínico sí maneja y la población en general no tiene ni la menor idea. Pero los que hemos estado cerca de un paciente en cuidados intensivos o somos profesionales de la salud, podemos dar testimonio del grado de dificultad que implica para todos los que están en esa situación, tanto como paciente, que es pues la peor situación, como familiar, pero también como profesional de la salud, ¿sí? Entonces, conocer qué es una situación de gravedad o de terminalidad, que lo sepan de qué se trata, pero en una realidad objetiva, no en un programa de algunos minutos y con una alegoría. Y difundirlo, que lo sepan la mayoría, que decidan en salud y en conciencia, tranquilamente, hasta dónde permitirían que llegue su propio esfuerzo terapéutico, hasta dónde puede un paciente llegar. Cuando lo piensa uno, muchas ocasiones dice, no, yo no soportaría, o qué pronóstico, qué vida me espera después de estar intubado tanto tiempo, que quedara yo dependiente de un ventilador, que no me pudieran destetar, que yo tuviera que vivir con marcapasos, que yo tuviera que vivir sujeto a hemodiálisis varias veces al día. Entonces,
el paciente es idealmente el que debe poner la limitación al esfuerzo terapéutico. ¿Por qué? Porque el profesional de la salud no estamos entrenados para eso. Nuestro objetivo es salvar vidas, curar gentes. Pero entonces, no lo vamos a hacer por la naturaleza de nuestra educación, de nuestra práctica, por la orientación de nuestro esfuerzo. El que lo debe hacer idealmente es el paciente. El familiar tampoco, nunca va a querer dejar ir al paciente. Y tiene el paciente un paro y por favor revívalo, no reanímelo, sino revívalo, no que no se vaya. Y así tenemos síndromes postparo cardíaco severos en pacientes con mucho deterioro que están teniendo uno y otro paro y el familiar nunca acepta, siempre pide otra vez y otra vez, ¿verdad? Entonces, no somos objetivos los que tenemos la orientación a curar todo y el familiar que no deja ir. El que debe poner el límite es el paciente. ¿Y cómo lo pone? A través del documento de voluntades anticipadas, que es reciente, que es poco conocido, que no está difundido y que generalmente no tenemos. Si existe, no lo anexamos al expediente clínico. Entonces, esta sería la mejor manera de prevenir la obstinación terapéutica. En vida y en salud o al inicio del tratamiento, hablar con el paciente y poner esta limitación. En la siguiente diapositiva podríamos ver otro dilema. La limitación del esfuerzo terapéutico que está muy ligada a la obstinación. El poner este límite del esfuerzo terapéutico, donde un equipo de atención hospitalaria va a realizar con cada paciente su esfuerzo, es una de las decisiones más difíciles para nosotros los profesionales de la salud, porque pues el objeto de nuestra intervención siempre está orientado, decimos, hacia la curación, hacia la conservación de la vida, hacia la curación, y el aceptar que el organismo de un paciente ya ha puesto el límite, ya tiene una falla orgánica múltiple, ya no hay reserva fisiológica y esta se está agotando, implica un alto grado de dificultad para el personal. ¿Por qué? Porque siempre queremos hacer algo más, siempre estamos buscando y gracias a este espíritu de buscar otro poco más, hemos logrado desarrollar las técnicas de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas, porque antes era, ok, va a morir, bueno, ya va a morir, no le hagas nada. No, vamos a hacer esto y esto y esto. Y después de un montón de casuística, pues vimos que este es el camino más adecuado y establecimos un protocolo de reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Pero cuántas ocasiones y a través de cuántos sufrimientos de cuántas personas no pusimos el límite del esfuerzo terapéutico, ¿sí? Veremos en la próxima diapositiva cómo siempre con la esperanza de una mejoría es muy necesario en estas circunstancias hacer una evaluación sistemática y objetiva. No hay de que me late, que yo quisiera, que yo creo, sino es de creer, es de saber y demostrar científicamente que nuestro paciente va a tener una respuesta terapéutica dentro de sus parámetros biológicos, buena o mala, y a la cual le podemos asignar un puntaje, decíamos, con estos índices, con el CUR, con el PSI, el Neusser-SOFA, ¿sí? Y así tendremos un panorama ya para realizar un ajuste terapéutico, ¿sí? Considerar un plazo prudente de respuesta y evaluar la calidad de la respuesta, porque a veces la respuesta es mínima. Estamos haciendo procedimientos de alta complejidad, a lo mejor de alto costo, a lo mejor sumamente dolorosos o riesgosos para el paciente, con una respuesta mínima. Entonces, tenemos que evaluar esto y ver lo que sigue, ¿verdad? Considerar en la próxima diapositiva, vamos a ver que esto no es nada más, no es un caso, no estamos en práctica, en escoleta, son personas, ¿sí? Son nuestros propios pacientes. Y además de nuestros conocimientos técnicos y de nuestras decisiones clínicas, que vamos a basar objetivamente en esos instrumentos y su puntaje, van a requerir también una atención integral, no solo biológica, sino psicosocial del paciente, pero también de su familia. Con la misma información de la evolución y comunicando la misma, vamos a depender de esta información y el manejo que se dé, de que se mantenga o se pierda la esperanza en la recuperación del paciente. ¿Sí? En el próximo veremos otro dilema bioético de atención.
esfuerzo terapéutico tiene mayor claridad en caso de pacientes de edad avanzada, donde es claro que el paciente va a terminar con su vida. Y hay una falla orgánica ya de todos los aparatos y sistemas, y esto es muy evidente clínicamente y es medible por laboratorio, por gabinete, y además es progresiva. Como todo el envejecimiento humano es asimétrico, es universal y es progresivo. Pero cuando estamos tratando pacientes jóvenes o especialmente los pacientes pediátricos, los neos, ¿sí? Decimos que las UCIN son pues, las catedrales de las eutanasias, porque los niños tienen la reserva fisiológica, todos sus sistemas homeostáticos íntegros, es un organismo joven, tiene todo nuevo, funcional, y los automatismos ya están bien establecidos. Esto hace que se prolongue un esfuerzo terapéutico sistemático, intensivo y prolongado. Entonces vamos a estar, porque es un niño, y está respondiendo, y vamos, y otra vez, y algo más, ¿verdad? Y con frecuencia esto es infructuoso, ¿sí? Lo más difícil de tratar son los paliativos pediátricos, tanto por este tipo de situaciones biológicas, fisiológicas, como por la cuestión psicológica del vínculo entre el binomio madre-hijo o entre el binomio padre-hijo y la cuestión social. Es una vida que empieza, el valor de la vida. Entonces aquí es donde los dilemas se ponen mucho más difíciles. Y aquí el documento de voluntades anticipadas en el paciente de edad avanzada es un valioso auxiliar. Hay un alto grado de dificultad hasta para la comunicación y el manejo de los padres para darles las malas noticias en pacientes jóvenes, en pacientes pediátricos y en pacientes neonatos. En un paciente de edad avanzada, ya lo esperado, nos decía Plinio el Viejo, la muerte de un anciano es una llegada a puerto, todo el mundo lo espera. En cambio, la muerte de un joven o de un niño es un naufragio, todo iba bien y de repente algo pasa que se nos hunde, ¿verdad? Entonces, ni nosotros mismos lo aceptamos y luchamos mucho más por eso, y la familia menos, no aceptan las malas noticias, lo sufren mucho, no quieren dejar ir al paciente, ¿verdad? Entonces, tendríamos que ver alguna otra cosa más delante al respecto, ¿sí? En la próxima diapositiva. Bueno, una de los dilemas difíciles, pero no tan raros, es la decisión de no iniciar las medidas de soporte vital. ¿Sí? Nosotros en general vamos a tener una respuesta automática y hasta que tenemos esos automatismos, esa psicomotricidad, vamos a pasar ciertas materias prácticas, ¿verdad? Ante una situación de urgencia, pues ya ni lo piensas, ya te sale automáticamente, casi nunca andamos con las manos vacías, o traes una pinza, o traes una sonda, o traes las enfermeras un torniquete, una jeringa en la bolsa, algo, no andas sin nada, ¿verdad? Entonces, el personal de salud ya estamos educados, prácticamente programados para tener una respuesta automática ante una situación de urgencia. Y esto es el resultado de un largo y riguroso entrenamiento, que en el caso de dar un soporte vital básico o avanzado, pues empezamos desde que recibimos los alumnos en los primeros grados, cuando empiezan los resultados de exámenes, se acercan apenas a inscribirse y todo, ya está el curso de primer respondiente, ya está el curso de RCP básico para enfermería, ¿verdad? Invitan a camilleros, invitan a paramédicos, entonces esto lo empezamos desde los primeros grados y posteriormente lo vamos practicando hasta que se nos hace automática esta respuesta. Entonces, si lo hacemos en caso de una urgencia, el inicio del soporte vital permite la conservación de la vida y previene la aparición de secuelas. Pero para no iniciar medidas de soporte vital, requerimos que se confirme realmente en forma fehaciente la muerte del paciente. Antes de eso, no siempre estamos preparados, disponibles para prestar ayuda al paciente, porque esto es el objetivo, la misión, la esencia de nuestra profesión. Entonces, para poder nosotros con toda certeza no iniciar medidas de soporte vital, tenemos que haber confirmado
realmente la muerte del paciente. ¿Sí? En la próxima diapositiva vemos que en el enfermo crónico, pues el deterioro progresivo disminuye la reserva funcional y vamos sumando afectaciones a diferentes órganos y sistemas. Esto disminuye la posibilidad de supervivencia, ya tenemos menos órganos funcionando y menos intensidad de la función. Tratándose de esta posibilidad, vamos a tener que determinarla, hacerla cierta, traerla a la realidad. Entonces el soporte vital básico y avanzado deberá proporcionarse. De todas maneras, no porque es un paciente senil, que está severamente deteriorado, pero vamos a darle un soporte vital. Ahora, ¿qué tanto? ¿Dónde está el límite? ¿Sí? Cuando el paciente pone límites y pone un documento de voluntades anticipadas, él tiene que poner la indicación de que si hay un paro, no se reanime, permita que continúe la evolución. Si no, nosotros vamos a dar el soporte vital básico y si responde, pues nos pasaremos a un soporte vital avanzado. ¿Hasta dónde? Pues habitualmente se dan los 20, 30 minutos. Y si no responde, entonces ya no. Pero eso de no iniciar solamente cuando tengamos la seguridad de que el paciente ha muerto, pues no tiene caso estar tratando de reanimar a un cadáver. O cuando haya la indicación específica, clara, documentada, notariada, de que no haya reanimación. ¿Sí? Esto generalmente es en caso de pacientes terminales, pacientes seniles, que lo han pensado bien, que ya todo el mundo habló con ellos y lo han hecho en forma jurídica. Entonces, solamente serían las dos indicaciones estrictas. Lo demás, vamos a ver la utilidad y la futilidad de los medios que se utilizan para dar este soporte vital. Muchas ocasiones tenemos que dar más que todo cuidados de confort y la atención básica, hidratación, nutrición, analgesia, aseo, movilización y nada más. Cuando no hay otra cosa que hacer, no abandonar, jamás abandonar, pero tampoco excederse, no caer en el otro extremo, que es la obstinación terapéutica. ¿Sí? Otro de nuestros dilemas en la próxima presentación tenemos que esto es más común, la retirada de las medidas de soporte vital. ¿Cómo vamos a hacer este retiro? Bueno, durante el proceso de morir, si bien la vida es un fenómeno, la muerte es un estado, ahí ya nos quedamos, estamos muertos, pero para llegar a ese estado es necesario pasar por el proceso de morir. Y este proceso de morir presenta diversos fenómenos medibles. La muerte no se cura, pero sí se atiende, se asiste, ¿verdad? Entonces, en esta asistencia vamos a ver que son evidentes los cambios fisiopatológicos que se dan en el organismo y más notorios en forma temprana, o sea, más rápidamente los vamos a notar en los tejidos que tienen mucho mayor consumo de glucosa y de oxígeno. Los que están, las células que trabajan más, son las primeras que van a denotar esta presencia de la muerte, ¿sí? Si fuese una muerte natural, muerte programada, una apoptosis, pues bueno, solitos se van descamando, pero como generalmente se trata de una necrosis, bueno, vamos a tener esta evidencia fisiopatológica y la vamos a poder medir con estudios de laboratorio y de gabinete, ¿sí? Vamos a monitorizar estos cambios que nos va a permitir hacer intervenciones que están encaminadas a corregir estas situaciones patológicas, estos cambios fisiopatológicos y nosotros con nuestro actuar médico lograr restaurar la homeostasis. En eso es lo que estamos haciendo en unidades de cuidados intensivos. Si vemos la siguiente, podemos ver la siguiente diapositiva. Entonces, podríamos ver que anteriormente, como ya lo habíamos comentado, el criterio de muerte era que hubiera una falta de latido cardíaco y lo consignábamos como tuvo un paro cardíaco o tuvo un paro cardiorrespiratorio, que al final pues todos los corazones paran, ¿verdad? Pero con las técnicas de reanimación cardiopulmonar ha sido posible revertir este paro cardiorrespiratorio en múltiples ocasiones. Lo que antes era determinante, el último criterio de muerte, porque ya tuvo un paro cardíaco,
ahora lo podemos revertir. Tenemos sus paletas de cardioversión, tenemos aminas, tenemos todo un manejo para poder hacer que el paciente vuelva a tener esta función cardíaca. Actualmente, el criterio de muerte se puede establecer con el deterioro progresivo, severo e irreversible del tejido del sistema nervioso central. Mismo, o sea, este deterioro del tejido del sistema nervioso central lo vamos a documentar con 2 electroencefalogramas, de los cuales se debe obtener silencio eléctrico, un eje isoeléctrico, una línea recta, en 2 ocasiones en un periodo o con un espacio de 24 horas entre ellos, para asegurarse que no existe actividad eléctrica y posibilidad de vida. A veces hay una que otra espiga, uno que otro hay temblor, remorcito ahí del trazo. Quiere decir que todavía algunas células tienen actividad eléctrica, todavía hay posibilidad. Siendo así, no se suspenden las medidas, con la esperanza de que reactiven, reconecten, de que estén mejorando poco a poco. Pero si ya durante 10 minutos, durante 2 veces en 24 horas, tenemos un eje isoeléctrico, no hay ninguna actividad eléctrica neuronal, pues entonces tenemos una muerte cerebral, que es el primer tejido que muere, el cerebro, ¿sí? Como veremos en la próxima, tenemos este consumo, en la próxima diapositiva, tendremos este consumo de glucosa y oxígeno. Vemos la llamada muerte cerebral. En muchas ocasiones, pese a todos los esfuerzos terapéuticos, se va instalando insidiosamente. Estos chicos de accidente automovilístico, de fractura de cráneo, de un traumatismo craneoencefálico severo, ¿verdad? Cerrado o penetrante. Bueno, tenemos el encéfalo como un órgano que no tiene respuesta pese a los múltiples tratamientos intentados. Siempre le ponemos que el monitor, que esteroides altas dosis, hacemos drenajes, pero la determinación de irreversibilidad del proceso del morir radica en el daño encefálico, en que estas células ya no sean capaces de tener actividad eléctrica, lo cual nos indica que ya no tienen vida, que ya no tienen un intercambio de energía hacia el medio ambiente. Entonces, será necesario aceptar la muerte del paciente por parte de los profesionales y más por parte de la familia, pero dista un tiempo evolutivo del establecimiento de la muerte cerebral como muerte de la totalidad de las neuronas de ese órgano hasta la progresión hacia la muerte clínica, ¿sí? A que el resto de los aparatos y sistemas acaben de disfuncionar y de apagar y que ya no sea posible tener una medición de sus parámetros. Entonces, la muerte clínica ya se verá evidente para todos a través de los órganos de los sentidos. Vemos que no hay ventilación, vemos que empiezan a perder temperatura, que aparece la rigidez cadavérica, vemos que no hay, que hay una falta de diuresis, que vamos a ver todos esos cambios que nos separan la vida de la muerte. Pero el punto de quiebre es la muerte cerebral. De aquí ya no hay retorno, ¿verdad? Entonces, cuando a todos los podemos ver la muerte clínica y de hecho le decimos al familiar, despídase de su familiar, para que toda información debe entrar a través de los órganos de los sentidos. Bueno, tóquelo, háblele, vea que no hay respuesta, generalmente se ponen pálidos, fríos, empieza la rigidez, no responden estímulos, para que el familiar comprenda que el paciente murió, pero nosotros vemos que la muerte cerebral a partir de ahí ya es irreversible, ¿verdad? Y esto es difícil para el personal no familiarizado y también para los parientes, para los familiares del paciente, sobre todo cuando lo tenemos sometido a un soporte vital, como vemos en la próxima diapositiva. Estos pacientes tienen el soporte vital, ahí tenemos el paciente presenta frecuencia cardíaca debido a la carga de aminas, les ponemos dopamina, dobutamina, ¿verdad? Adrenalina, y
aún presenta temperatura, incluso en cifras normales. Al rato empiezan las cisternas, se enfría, sube la temperatura. Incluso puede haber movimientos respiratorios espontáneos, los automatismos. De repente, lo tenemos en un ventilador con modalidades asistocontroladas y tienes tantas respiraciones espontáneas, pero pues ya no son suficientes. Tiene cuatro en un minuto. No va a ser suficiente para sostener esa función respiratoria. Tenemos patrones respiratorios de Cheyne-Stokes, de Kussmaul, no van a ser eficientes, aun cuando esté respirando. Ese bulbo, ese centro respiratorio, está disfuncionando severamente y no tarda en venir la muerte. Y podemos incluso apreciar diuresis si tenemos bolsas colectoras o también por los drenajes, todavía hay salida de sangre, de diferentes fluidos, por los catéteres que tengamos ahí, si se hizo una cirugía o si estamos drenando algo. Y esto nos da una idea que el paciente está vivo. ¿Por qué? Porque está drenando los catéteres, porque tiene diuresis, están cayendo el goteo de orina, tiene una que otra inspiración, pero esta muerte cerebral es un organismo que está apagando, está cesando sus funciones. ¿Verdad? Esto nos da una idea de que el paciente está vivo cuando realmente está dentro del proceso de morir, a medida que va disfuncionando en los diversos órganos vitales. Al determinar nosotros la muerte cerebral, ese sería el momento preciso de suspender el soporte vital. Si ese individuo, si esa persona ya murió, ¿cuál es el caso de estar dando cardioversiones, de estar aumentando líquidos, de estar manejando fármacos, de estar reprogramando ventiladores, ¿verdad? Técnicamente, ese es el momento de suspender el soporte vital. Pero veamos como en la próxima diapositiva, no es tan fácil. En la práctica es difícil la determinación de la muerte cerebral. No en todos los sitios tenemos un aparato de electroencefalografía, ¿sí? Y además, si ya lo tenemos determinado, bueno, ahora, ¿cómo vamos a realizar el retiro inmediato del soporte vital? Si tenía una que otra inspiración, si tenía todavía drenaje quirúrgico por los catéteres, si tenía todavía diuresis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos habitualmente? Hablar con la familia. Está muy mal, no, está en proceso de morir, está agonizando, no está respondiendo, ¿verdad? Nunca quitar la esperanza, pero hablar con la verdad. Se procede a disminuir paulatinamente los parámetros, ¿sí? Con las medidas de soporte bajamos los parámetros de ventilador, ¿verdad? Para permitir que la fisiopatología del proceso de morir progrese en forma natural. ¿Por qué? Porque nosotros estamos impidiendo con nuestro ventilador, con nuestra hemodiálisis, con nuestras aminas, con nuestro marcapasos, ¿verdad? Entonces, no lo vamos a dificultar con el soporte vital. Vamos a ir bajando parámetros, preparando a la familia y permitiendo que el proceso de morir progrese, pero en forma natural, como lo haría si no tuviera soporte vital. Al mismo tiempo, para una atención integral, se permitirá a las familias el acompañamiento del paciente, se fomentarán las despedidas y los aspectos psicosociales y espirituales del grupo familiar. Igual a lo mejor no para el paciente que ya tuvo muerte cerebral, sino para el que queda, para la familia, empezar el trabajo de duelo, empezar su proceso de duelo, como tratando de incorporar la noticia a su realidad y tratando de vencer esa negación. No es posible, bueno, prepárelo, siempre esperamos un milagro, no está respondiendo, es mejor que no se aleguen, está muy malito. Son fórmulas que habitualmente se utilizan para que no pierdan la esperanza, que se sientan atendidos, estar cerca de la familia, estar cerca del paciente, no dejarlo en el último sitio y déjenlo que el cabo ya está pagando, está muriendo. Es como que una de las cosas más deshumanizantes de estar lejos de un paciente que está muriendo, ¿verdad? Desde los entierros de los hombres de Cromañón,
se ha fomentado el estar cerca, el estar atendiendo, el estar despidiendo al que se va, ¿sí? Como veremos en la próxima diapositiva, tenemos también un dilema frecuente con el control del dolor. ¿Sí? El uso de los opioides en cuidados paliativos, ¿verdad? El dolor, pues, es el síntoma que más hace que los pacientes se acerquen a los servicios de salud. La mayor parte de la gente llega quejándose que algo le duele. Y es uno de los temores más grandes que tienen las personas humanas hacia el proceso de morir. Si la gente que sabe o que piensa que va a morir, tiene miedo a que le duela morir, ¿sí? Y es una de las primeras preguntas que hacen al profesional de la salud. Tanto médicos como enfermeras a veces no establecen, no se dan el tiempo o tienen el temor con el médico de preguntar, pero la enfermera permanece más tiempo al lado de ellos, va y checa soluciones, toma signos, está más a la mano. Y entonces también muchas veces les toca hablar de esto. Y cuando el paciente logra comprender su pronóstico, ¿sí?, que no es favorable, tiene pensado que probablemente va a presentar dolor, ¿sí? En nuestra próxima diapositiva veremos cómo el dolor, pues, es una percepción subjetiva. Solamente yo lo percibo del daño que sucede en el interior del organismo. Este es un proceso fisiológico que ha evolucionado, ¿sí?, filogenéticamente por muchos millones de años y nos permite protegernos para evitar mayor daño, ¿sí? Desde los organismos unicelulares que presentan tropismos y tactismos, pues ya está ahí delineado el proceso del dolor para protegerse. Y pues es mediado por sustancias químicas que actúan dentro del sistema nervioso. El dolor, pues, puede ser agudo o puede ser crónico. El dolor agudo, pues sí, es evolutivo, es un mecanismo de aviso y protección. Sí, entonces retírate, te está haciendo daño, de repente te dolió, pasa algo, te quemaste, te cortaste, algo pasó, ¿verdad? Pero el dolor crónico, cuando esta lesión no se resuelve y queda el estímulo que desencadena el dolor, estimulando, ahí queda reverberando, queda repitiendo el estímulo, el dolor se vuelve crónico, aunque a veces la lesión ya haya desaparecido. Entonces el dolor crónico ya no nos es útil, ha perdido la utilidad que tenía el dolor agudo y por lo tanto el dolor crónico no debe estar presente. Si el agudo nos avisa el crónico, no nos sirve para nada. Ya supimos que hay una lesión ahí, ya la estamos atendiendo o es imposible de atender, pero el dolor persiste. Entonces, lo que no debemos, si no podemos quitar la lesión, pues por lo menos quitemos el dolor, ¿sí? Y para eso veremos en la siguiente diapositiva cómo el dolor, pues podemos clasificarlo de acuerdo a su origen. Puede ser un dolor nociceptivo, donde nosotros percibimos la lesión, ¿sí?, que es nocivo para nosotros, o nociceptivo. Entonces vamos a tener dolores de tipo somático o de dolores de tipo visceral. También tenemos otro tipo de dolor, el dolor no nociceptivo, donde no es tan evidente la lesión. Y esto nos referimos al dolor neuropático y al dolor psicogénico, ¿sí? Entonces, esto será, de acuerdo a la estructura afectada, tenemos tipos de dolor como el dolor somático, el dolor que nos da en el cuerpo, es un dolor superficial, somático superficial o somático profundo, ¿sí? Ahorita lo vemos con mayor profundidad. Podemos tener el dolor visceral, que pues puede ser en víscera hueca o víscera maciza, y tenemos el dolor neuropático, tal como el de las neuropatías diabéticas, la neuritis del trigémino, del facial, y tenemos muchos de componente psicógeno. Vamos a verlo en la próxima diapositiva, cómo esto se da. El dolor somático superficial afecta todas las estructuras superficiales hasta la fascia, piel, tejido celular, fascia. El somático es sitios, estructuras vasculares, y luego tendríamos el dolor somático profundo, que es desde las fascias hasta el hueso. Entonces, músculos, vamos a tener periósteo, vamos a tener hueso y alguna estructura muy profunda que esté ahí adherida a hueso, entonces tendones, entonces
Este es el dolor somático, el dolor de una fractura, el dolor de una herida, el dolor de una quemadura. Tenemos el dolor visceral que se va a presentar acá en cavidad torácica, cavidad abdominal, y con frecuencia se va a manifestar como un dolor impreciso o dolor vago, como que me duele todo, ¿verdad? Por la misma inervación del neumogástrico, o como un dolor cólico, como un incremento de la tonicidad de la víscera hueca, y entonces nos va a dar un espasmo o cólico, ¿sí? Este será el dolor visceral, y este es el dolor nociceptivo. Si tenemos ahí un lito atorado, si tenemos a una inflamación del páncreas, si tenemos una fractura, una herida, una quemadura, estos dolores nociceptivos van a aparecer. Pero también tenemos un dolor en el cual la lesión no es tan evidente. Tenemos el dolor neuropático. Esto se va a asociar a la inestabilidad de la membrana de los axones en los nervios periféricos, porque vamos a tener alteraciones de la vasa vasorum, como sería el caso de la neuropatía diabética periférica, o vamos a tener alteraciones eléctricas comparables a las crisis convulsivas. Va a quedar dando descargas eléctricas cuando no tenemos bien mielinizado, en el caso de vasa vasorum que no irrigó un territorio, se desmielinizó, no hay esa cubierta protectora, y los axones, al transmitir electrones, van a dar descargas anormales que se comportan como si fuesen crisis convulsivas, y la intensidad con la cual vamos a percibir estas descargas eléctricas anormales nos va a dar una percepción. Una percepción de una descarga leve o mínima, pues va a ser un hormigueo. Pues como que siento comezón, hormiguitas, pero no traigo nada. O lo voy a sentir entumecido, sin mucha fuerza, o realmente puedo llegar a tener un calambre que no se me quita, o la sensación de quemadura intensa que no se me quita por mucho tiempo. Y este es como nos describen el dolor neuropático, que este tipo de disfunción, más que todo, más que lesiones, una disfunción pudiera preparar. Y tenemos otro dolor muy común, el dolor psicógeno, al cual vamos a tener mucho incidencia ahora con lo de COVID. Se relaciona con eventos de sufrimiento emocional, ¿sí? Porque, ¿cómo es el sufrimiento emocional? Pues vamos a recibir la información a través de los órganos de sentidos, y va a llegar al encéfalo, y de ahí lo vamos a decodificar por las mismas vías y a través de las mismas sustancias químicas que el dolor nociceptivo. O sea, es el mismo mensaje por la misma vía. No hay manera fácil de discriminarlo. Y esto nos va a dar la percepción de dolor físico sin que haya lesión. Así entonces vemos, oye, es que cada que paso por la clínica donde falleció el papá, me duele la cabeza. Pues sí. Qué raro, habrá algo, hay un contaminante. No, te significa algo, es psicógeno, ¿sí? O dolor somatomorfo, es como si fuera en forma corporal, pero es la mente quejándose a través del cuerpo, el vehículo de expresión que es el cuerpo. Entonces, muchas veces estamos dando muchísimos analgésicos cuando el problema es psicógeno, ¿sí? Como veremos en la próxima diapositiva, tenemos maneras de manejar. ¿Cómo? Porque pues estos dolores van de leves, moderados, severos, y su origen. Tenemos que ver realmente si existe, si es un dolor somatomorfo, si es un dolor no nociceptivo o si es nociceptivo. Si es nociceptivo, pues vamos a ver si es superficial, si es profundo, o si es visceral, o si es es un dolor que no sea nociceptivo, pues si es psicógeno o si es neuropático. Entonces, para este manejo de dolor, que puede ser combinaciones incluso, por ejemplo, una herida quirúrgica, pues tenemos, es una lesión, tenemos dolor somático superficial, somático profundo, y tenemos dolor neuropático, y también vamos a tener dolor visceral. Nos llevamos músculo, nos llevamos peritoneo, nos llevamos una víscera, quitamos el apéndice, la vesícula. Entonces, hay dolor visceral, hay dolor
somático superficial, somático profundo, y nos llevamos también fibras nerviosas. Entonces también van a estar ahí descargando, haciendo sus pequeñas irritaciones, pequeñas, es dolor mixto, complejo, con un manejo que requiere este tipo de intervenciones. En el primer escalón tenemos principalmente los AINES, algunos de los inhibidores de la COX también. Cuando ya tenemos un dolor más severo, tenemos que utilizar los opioides débiles, a veces solos en combinación con AINES, y tenemos que rotarlos, porque desgraciadamente esto tiene tolerancia, tiene dependencia, tiene adicción, y tenemos un efecto techo. Entre más vamos subiendo la dosis, más cerca estamos de un paro respiratorio, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un dolor más severo, un tercer escalón, tenemos que usar los opioides, porque tenemos opioides débiles aquí como el tramador, pero aquí pues ya tenemos que usar morfina, codeína, en opioides potentes, más AINES u otros coadyuvantes, como pudieran ser antidepresivos, ansiolíticos, como pudieran ser incluso psicofármacos del tipo de haloperidol, o vamos a tener también que utilizar olanzapina, antipsicóticos, no solo antidepresivos, ni inhibidores de la recaptura de la serotonina. Entonces, vamos a tener que, el dolor es un fenómeno complejo, tenemos que evaluarlo, ¿sí? Y si todos los fármacos nos fallan, que puede ser, porque la lesión sigue, ¿verdad? Porque, ejemplo, una lesión oncológica, no quirúrgica, que va evolucionando, pues ¿qué vamos a hacer? Sigue creciendo, sigue comprimiendo estructuras, sigue llevándose estructuras superficiales, profundas, viscerales, también tiene componente psicógeno, entonces se nos vuelve, no les duele un área, les duele la vida a estos pacientes. Entonces tendríamos que hacer una neurolisis con técnicas intervencionistas, con radiofrecuencia, con sección, con productos químicos, ¿verdad? Y esta escalera, de ser necesario, porque además del ser humano, pues tiene su vivencia psicógena de su dolor, cada uno, entonces percibe. Hay dolores que se perciben en forma benigna y hasta da gusto, como los dolores de parto, ya van a ser el niño, no por eso que les duela menos, sino que la lectura del significado que se le da a ese dolor es diferente. Está contenta la mamá porque ya va a tener al niño, ¿verdad? Pero el dolor oncológico, el dolor súbito, el dolor inesperado, severo, puede provocar, además del mecanismo fisiológico del dolor, sufrimiento emocional. Y entonces tendremos también que ponerle un barandal a la escalera para que se nos apoye con psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos, estabilizadores de membrana, también para poder manejar en una forma más compleja y más eficiente el dolor. Como veremos un poquito más detenidamente en la próxima diapositiva, la respuesta es individual. A veces no es óptima el manejo, entonces vamos a poner el barandal, el soporte de la escalera, los bracitos ahí acudiendo al uso de psicofármacos, ¿sí? Con modificadores de la química cerebral, por la decodificación e interpretación que el encéfalo hace del estímulo dolorigeno. Entonces, si me está doliendo, pero ¿qué significa para mí? Entonces, a veces tenemos que meter entre mayor ansiedad y mayor sueño, hambre, miedo, que el paciente más sufre el mismo dolor. Veíamos los heridos, los militares heridos en guerra, se portaban muy bien, como que les dolía poquito, y un civil, ¿no? ¿Por qué eso si la lesión era la misma? ¿Están hechos de otra cosa los soldados? No, para un militar significa me retiré y salí con vida, aunque tenga esta fea herida. Para un civil, no, probablemente me muera, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Quién me va a atender? ¿Verdad? Entonces, es la interpretación. Y para eso requerimos a veces el soporte, el psicofármaco, ¿sí? Los fármacos de asidero o los de barandal más usuales son los antidepresivos. Ocasionalmente dicen, el dolor me vuelve loco. Pues sí, muchas veces llegamos hasta haloperidol, hasta olanzapina, para poder mantener al paciente con mayor control del dolor. ¿Sí? Veremos en la próxima diapositiva
cómo es importante determinar cuáles son las estructuras de origen del dolor para darles un manejo exitoso, ya que si el dolor fuera neuropático, pues nunca nos va a responder a los AINES, bien lo podemos intoxicar, bien podemos llegar a un proceso de anticoagulación severa y no se le va a quitar el dolor. Podemos bloquear el hígado, el riñón y no se le va a quitar el dolor. Si el dolor es exclusivamente visceral, pues solo tendrá respuesta a los antiespasmódicos. No podríamos dar estabilizadores de membrana y no vamos a tener respuesta. Igual que un neuropático no se quitará con antiespasmódicos, igual que no se quitará con un AINE, ¿verdad? Afortunadamente, ¿verdad? Porque no tenemos, a los que tenemos ya ciertos años de haber egresado de la carrera, no tenemos esta preparación para el manejo del dolor. Anteriormente si le duele y pues para todos darle lo mismo, ¿verdad? Pero no, ahora que tenemos medicina hiperpersonalizada y que estamos viendo la farmacogenómica, pues no, esto es una cosa de atención personalizada. Y afortunadamente pues tenemos interconsultantes como especialidades para todo, tenemos los algólogos o algiólogos y podemos derivar a estos pacientes con un manejo de dolor complejo o una falta de respuesta al manejo del dolor que hayamos hecho, podemos derivarlos a las clínicas del dolor, a las unidades especializadas en manejo de dolor en los hospitales de alta especialidad que le dan soporte a nuestras unidades de primer y segundo nivel. ¿Sí? Veremos en la próxima cómo tenemos el dilema más angustiante, podríamos decir, de la atención paliativa. Es la sedación. La sedación es un procedimiento por el cual, con una combinación de fármacos que van a ser relajantes, tranquilizantes y analgésicos, vamos a lograr que el paciente disminuya la respuesta a estímulos de baja y moderada intensidad, pero el paciente puede mantener por sí mismo la función cardíaca y la función respiratoria, a diferencia de un procedimiento anestésico en el cual estas funciones deben ser suplementadas. Tenemos un grado de menor profundidad en un proceso de sedación que en un proceso de anestesia, ¿verdad? Entonces, a pesar de que igual los tranquiliza, les da un poco de amnesia y les da relajación y analgesia, una sedación, y es un procedimiento que usamos con frecuencia. Como veremos en la próxima diapositiva, podemos tener sedación, que puede ser una sedación mínima para quitar la ansiedad, ansiolisis, y va a tener amnesia. Si, por ejemplo, en una preparación preoperatoria, pues denle su diazepam en la noche al paciente y le dan su atropina, que tenga las mucosas secas, que no nos vaya a estar ahí llenando de fluidos el campo operatorio, y vamos a darle un ansiolítico para empezar tipo, una sedación mínima o una sedación moderada. O sea, o vamos a hacer una extracción dentaria de una tercera molar, o vamos a darle un sedante o un coctelito, decimos, ¿verdad? Y entonces también va a tener amnesia. Vamos a trabajar más cómodos, él no va a acordarse, va a cooperar y no va a percibir tanto los estímulos, ¿no? También tendríamos una sedación moderada por una disminución de la percepción, donde el paciente va a responder a estímulos táctiles. Si lo tocamos, lo movemos y le hablamos fuerte, él nos responde, no sé qué, sí, o se trata de alertar, pero habitualmente está muy tranquilo. Si no le damos un estímulo de intensidad moderada, no, él está como si estuviese durmiendo. Y tenemos la sedación profunda, donde solo va a haber respuesta a estímulos dolorosos o a veces dolorosos muy intensos, ¿verdad? Entonces, la sedación la utilizamos, vemos en la próxima diapositiva cómo la sedación la utilizamos mucho en cirugías ambulatorias. Ahorita que tenemos cirugías de mínima invasión, como artroscopías, cirugías endoscópicas, hay procedimientos odontológicos a veces, en raíces o en implantes, ¿verdad? Vamos a tener
También una recomendación para disminuir la actividad parasimpática, así no vamos a tener tanta secreción, tanta estimulación, entonces vamos a tener al paciente más cómodo y con amnesia y cooperando, y nosotros vamos a tener los campos operatorios mucho más favorables. La sedación no debe ser sustituto para un inadecuado manejo de dolor. ¿Que le sigue doliendo lo voy a hacer? No. No. Valorar bien qué es lo que nos falla en el manejo de dolor, ni tampoco debe ser sustituto de un procedimiento anestésico local o regional. Si es necesario infiltrar, si es necesario poner un bloqueíto troncal o axilar o o regional, pues lo hacemos, ¿verdad? No que sedarlo y aunque le duela, no. Si requiere anestésico será. Cuando el paciente que recibe cuidados paliativos en él, los síntomas son incoercibles, aquí podrá valorarse la posibilidad de acudir a la sedación. Hay un término que dice sedación terminal, y que muchas veces es confundido con que lo sedas para qué, para provocarle la terminación de. No, eso sería eutanasia. La sedación es para aumentar la comodidad del paciente, ¿sí? Cuando los síntomas son tan severos y no tienen respuesta a los tratamientos, como por ejemplo la disnea, es el síntoma más severo y es el que más sufren los pacientes, es el más angustiante. Cuando tenemos, por ejemplo, en los casos de COVID, cuando tenemos más del 60, el 70% del parénquima afectado y se está batallando para el recambio gaseoso, el paciente está con una polipnea y una necesidad, una dificultad para la respiración, un esfuerzo respiratorio severo, ¿sí? Entonces, vamos a intubarlo, vamos a sedarlo, ¿verdad? Porque si no, no va a poder por sí mismo, entonces que se haga cargo el equipo de poderlo ventilar en la forma más adecuada y a sedarlo. No vamos a poder dejarlo consciente, ¿verdad? Vamos a tener que deprimir esa conciencia con una sedación. Pero la sedación en medicina paliativa va a ser el último recurso, ¿sí? No es para terminar. Un paciente que está terminando por sí, se le seda para no permitirle sufrir en vivo y a todo color las molestias, no para provocar su defunción. Esta se va a establecer. Si va a morir, pese a todo lo que hagamos, ¿verdad? Entonces, no es con esa finalidad. Que en algunas ocasiones el dilema es que le dan sedación, sedación terminal. No, no es para terminar con la vida del paciente. Como ejemplo, un paciente quemado, que tiene un flamazo y que tiene quemadura de vías aéreas, nos llega en unos minutos cuando apenas empieza a establecerse el edema. Sabemos cómo va a evolucionar ese paciente, qué disnea va a presentar en unas horas, qué dolor va a presentar si aún llega aturdido o un paciente que todavía no tiene toda la percepción o no ha demostrado el sufrimiento porque está todavía en negación, en shock, que no sabe qué ocurrió, vamos a tener que sedarlo, porque ese paciente va a tener muchísimas molestias, con la esperanza de que salga adelante, no con el deseo de que termine su vida, ¿verdad? Entonces, hay que puntualizar muy, muy claramente esto, ¿verdad? Y finalmente, la sedación debe ser el último recurso. Me alegra mucho que estemos tratando este tipo de temas porque realmente la atención terciaria es necesario incorporarlo a la capacitación. Tenemos que estar en una capacitación permanente y ante los retos que nos ha presentado esta emergencia sanitaria, es importante que podamos manejar todo este tipo de términos, ¿sí? Podemos ver la última diapositiva, donde les agradecemos mucho por su tiempo, por su atención y les deseamos lo mejor para ustedes y sus pacientes. Muchísimas gracias.